Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. El día de hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Quieren embaucarme, un impostor tras el trono, basado en el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos una vez más ante tu presencia como prueba de tu infinita bondad y misericordia con la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que el mensaje que escuchemos el día de hoy y su enseñanza quede guardada en nuestras vidas para poner en práctica durante esta semana. Amén. Bienvenidos. Buscarme un impostor tras el trono. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a leerlo, es el mismo texto, ya llevamos 4 predicaciones sobre el mismo asunto y creo que continuaremos con la quinta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Quieren embaucarme, un impostor tras el trono. El problema que la iglesia de Tesalónica estaba viviendo es muy similar a la que vivimos nosotros, por distintas interpretaciones que se dieron en ese momento acerca de la venida del Señor Jesús, las mismas que se siguen dando hoy. Vamos a mirar. El primer problema que se le presentó a Pablo fue en la primera carta a los Tesalonicenses. Envía la carta para resolver el asunto, qué pasará con los muertos cuando el Señor Jesús regrese. Ese era el inconveniente, perderían la gloria del retorno de Jesús, se quedarían sin esperanza. Esa incertidumbre era la que tenía alborotada a la iglesia en ese momento. Entonces Pablo, para calmarles, les escribe la primera carta y les dice que confíen en la venida del Señor Jesús, que los muertos van a resucitar cuando Él venga. Listo, problema número 1 resuelto, pero se sigue presentando el mismo problema en la actualidad. Problema número 2, en la segunda carta, que es la que estamos leyendo, donde estamos concentrados desde hace ya varias predicaciones. Y si ya vino y nos lo perdimos, si el Señor ya vino y nos perdimos este retorno, como cuando dice que llega uno a una reunión, supuestamente a tal hora, y uno llega y no hay nadie, y dice, ay, el Señor ya vino y se los llevó, me quedé yo acá. Un chiste de mal gusto, porque eso no es verdad, el Señor no ha venido todavía. Y ese era el problema que tenían allá. Por una visión, por una predicción o una profecía o por una carta, se comieron el cuento. Como a lo largo de toda la historia cristiana, que se habla de la venida del Señor Jesús en 2 etapas,
por el sueño de una niña de 15 años, una niña llamada Margaret en Irlanda, y de un pastor que estaba al lado y que no había nadie más que estuviera como testigo, y escribió esa historia y se propagó a lo largo de los siglos, 19 siglos, del 1830 hasta este momento, se propagó en la iglesia, de que la venida del Señor Jesús va a ser en 2 etapas, pero eso no lo dice la Escritura. Entonces los mismos problemas de allá los seguimos teniendo acá. El Señor Jesús no ha venido, ni va a ser una venida en 2 etapas, no sería la tercera venida del Señor Jesús. Y luego dice Pablo, que es lo que estamos mirando, la venida del Señor Jesús no se va a dar porque hay muchas cosas que tienen que darse según los evangelios. Pero Pablo dice acá, hay 2 cosas que no se han dado, la apostasía y que aparezca el hombre de iniquidad. El problema es que nos dejó con un problema muy grave. No dejó detalles sobre el asunto. Y como no dejó detalles sobre el asunto, queremos resolver ese problema. Y nosotros somos yo no sé, como tan poco cuerdos, porque a veces queremos, si no entendemos esta parte de lo que él deja aquí, queremos a veces resolver lo que no está revelado. Si él no lo reveló, ¿para qué tratamos de entender lo que no está revelado? Porque lo que deja escrito, que nos ha puesto con tantas interpretaciones sobre qué es lo que lo detiene, qué o quién es el que detiene ese mal para que aparezca el hombre de iniquidad, no lo resolvió aquí en la Escritura. Pablo, a veces tratamos de resolver asuntos de Dios no revelados, entonces mantenemos como en esa situación. Esa es la situación que se está viviendo acá. Entonces yo diría, hay una falsa alarma en este momento, hubo una falsa alarma en esta iglesia en ese momento, y yo la comparo con lo siguiente: imaginémonos que estamos durmiendo en la casa tranquilos y es de noche, obvio, y de repente suena la alarma de incendios en el edificio donde usted vive, donde vivimos, o en el sector donde se está viviendo. El pánico se apodera de todos los residentes, todos salen corriendo sin verificar nada. Otros entran en crisis pensando que ya es demasiado tarde, se acabó el mundo, me voy a quemar. Sin embargo, un vecino más calmado decide verificar las señales reales antes de entrar en pánico. Y en lugar de solo escuchar la alarma, él va y busca los indicios concretos del incendio. ¿Huele a humo? No. ¿Se ve fuego en algún lado? No. ¿Los bomberos han llegado o hay gente pidiendo ayuda? No. Entonces se da cuenta de que fue una falsa alarma. Y les dijo a los demás que no corran sin sentido. Se disparó la alarma y eso causó esa situación. ¿Para qué traigo a colación esta ilustración? Porque lo mismo, seguimos hablando de la venida del Señor Jesús desde distintas ópticas, pero lo importante, como les dije al comienzo, es el amor que nos une para enseñar este tema que trae tantas interpretaciones. Y a lo sumo, a lo que apunto yo, es que usted coja la que usted quiera, pero que usted esté bien cuando el Señor llegue. Eso es lo importante que plantean los evangelios y los escritores del Nuevo Testamento, que nos encontremos preparados, con las maletas listas para el viaje. Si podemos decir maletas listas, porque no nos vamos a llevar nada, es decir, listos, como debe de ser. Una falsa alarma la que se presentó en esa congregación sobre la venida de Cristo, y entraron en pánico espiritual. Alguien les dijo que Jesús ya había venido, que se lo habían perdido, lo que los llenó de angustia. Pero entonces, con todo este resumen, Pablo les enseñó a verificar las señales antes de creer en cualquier noticia alarmante, lo mismo que les estoy diciendo. Ya ocurrió la apostasía general, les pregunto, ¿qué es apostasía? Me alejo de Dios. ¿Quién se aleja de Dios? ¿Quién se aleja de Dios? ¿Quién? Pregunto. ¿El impío o usted? Los que creemos nos alejamos de Dios. La apostasía es alejarnos de Dios. Entonces, ¿ya ha ocurrido eso? Pero sí hay muchos apóstatas, muchos que se han alejado de Dios, ¿o no? Ok, entonces, ¿hay esa alarma o no hay esa alarma? ¿Ha ocurrido ya la apostasía o no ha ocurrido la apostasía?
Ya cada uno va mirando porque tampoco voy a resolver el problema. Si Pablo no lo resolvió, menos yo lo voy a resolver. Pero eso es indicio de que antes de la venida del Señor Jesús, ¿qué ocurre? La apostasía. La apostasía es me alejo de Dios. ¿Quién se aleja de Dios? ¿El impío o el creyente? El creyente. ¿Hay muchos creyentes que se han alejado de Dios o no? Bueno. ¿Y se ha manifestado el hombre de maldad? ¿Se ha manifestado el hombre de maldad? El hombre de maldad, ¿quién será? Si lo llevamos a ese rango, y vea, pues me está molestando otra vez. Si lo llevamos a ese rango, claro, el hombre de iniquidad somos nosotros cuando empezamos a hacer nuestra voluntad. Pero también es claro lo que dice el texto, que ese hombre de iniquidad cuando aparezca nos muestra a Jesús que con el soplo, como cuando usted sopla una vela de cumpleaños y la apaga, así va a quitarle el poder a ¿quién? A ese hombre de maldad. Ya, no dice más nada. Entonces no podemos decir que es el anticristo, que es el diablo. No, tenemos que ceñirnos al texto, eso es exégesis, ceñirnos al texto, lo que nos dice el texto y no de poner al texto a decir lo que no dice, para poder tener las interpretaciones más acertadas y captar el pensamiento del autor. Jesús ha venido gloriosamente como lo prometió, sería la otra razón. ¿Lo ha visto usted en las nubes que descendió? Ah, porque es que es una venida secreta, ¿no es así? No. Ah, ¿usted no cree eso? Que Jesús viene secretamente y después regresa. No. Ok, listo, entonces vamos bien. Entonces, ¿no se han dado estas cosas, sí o no? Entonces, hermanos, ¿por qué entrar en alarma, en alerta? No caer en alarmas espirituales. Porque hoy en día muchas personas anuncian cosas como la de un predicador muy famoso que ustedes conocen, que dio una fecha, de la cual se retractó también. Algunos dicen que viene en una forma secreta y que volverá, eso no lo dice la Escritura, pero muchos lo creen, pero el hecho es que lo encuentra usted confesadito cuando él llegue, sea la que usted crea. Otros predican mensajes de miedo. ¿Por qué predicar un mensaje de miedo cuando venga Jesús si estamos bien con el Señor o no? Si estamos bien, ¿por qué vamos a tener miedo? Como creyentes, entonces, debemos de alejarnos del pánico, analizar lo que escuchamos, sentarnos, mirar la Escritura, esta parte que escuché si está acorde con la palabra, esto que escuché no. Examinar las señales reales que nos presenta Pablo, los evangelios. Vivir preparados no por miedo, sino por amor a Cristo y a su verdad. Jesús vendrá, pero no ha venido. Esa es una realidad. Y nuestra fe debe de estar en la verdad, no en el miedo ni en el engaño. Entonces, esto hace parte de ese resumen. Versículos 5 al 7 nos dice el mismo texto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Tomando estos tres versículos, el misterio del mal y el mal que lo detiene, no lo vamos a resolver, porque Pablo no lo resolvió, menos nosotros. Pero Pablo les recuerda que les había enseñado eso. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él sea manifestado a su debido tiempo. ¿Qué es lo que lo detiene? Ya les dije, no podemos resolver este asunto, pero el texto usa dos expresiones, como les dije, una neutra, algo que lo detiene en el versículo 6 como una fuerza sin rostro y luego en el 7 como una persona con un rol, como un ser con un rol, lo detiene. La identidad, como les dije y reitero, no la vamos a resolver, no la resolvió Pablo, por lo menos ya la sabían ellos, pero no lo dejó escrito, entonces ¿para qué vamos a meternos
a resolver un asunto que no podemos resolver, y para ponernos a hablar caspa, aquí no lo vamos a hacer. Habíamos hablado de las teorías que pueden darse sobre qué es lo que lo detiene. Habíamos dicho que puede ser la predicación del Evangelio, que igual sabemos, el Evangelio no ha detenido a Satanás porque Satanás sigue haciendo su obra. ¿O qué? ¿O no? Muy bonito, pero el Evangelio en ese momento era una fuerza más bien como de un pequeño grupo de resistencia, no de freno. Y no ha sido de freno porque Satanás sigue dañando, aunque el Evangelio es una pesadilla para él. La ley y el orden, los gobiernos no ayudan a eso, realmente. Son cómplices del mal prácticamente. Observe usted todos los gobiernos. ¿Quién propende por la vida? ¿Quién propende por Dios? ¿Quién enseña a Dios? Se saca de las clases y de las aulas a la enseñanza religiosa. En ese momento el imperio, el sistema del gobierno, no, porque en ese momento el imperio romano avalaba la deificación, que era adorar a los seres humanos vivos. La acción de la iglesia, pues la iglesia predica, pero ¿a cuántos usted ha detenido en su casa para que no sigan pecando? Entonces no es la iglesia realmente. Otros dicen que es Dios o el Espíritu Santo, pero si es Dios o el Espíritu Santo, el versículo 6 dice que es algo, el 7 dice que es alguien, y que cuando se quite a ese alguien, y usted se imagina quitándose a Dios del lugar, ¿dónde va a quedar? Si Él está en todo lugar. O un ángel celestial que detiene las fuerzas del mal y detiene al Mr. Malvado. No es convincente esa historia. Entonces, ¿qué significa? Ya hemos hablado sobre este asunto. Les dije que Pablo lanzaba entonces allí la bomba, que fue primero el huevo o la gallina para resolver este asunto, y quedamos sin resolver precisamente este problema. Ya estando en todo esto, les hablé también del carro que tiene frenos, y en un momento dado ese freno solo se queda en una llanta y hace patinar el carro, y esa patinada es indiscutible un choque. ¿Para qué traje el ejemplo? Para mostrarles que posiblemente la fuerza sin rostro o ese alguien que detiene el mal, lo que está haciendo es detener esa llanta, frenarla, pero el carro se va patinando, el mal se va patinando hasta que se ha quitado ese freno de esa llanta y aparezca entonces el mal. Se da el choque y aparece el mal. Se quita esa fuerza o a ese alguien y aparece el hombre de iniquidad. Lo ilustré de esa manera. Entonces puede ser un poder demoníaco que mantiene la maldad bajo el control hasta que llegue el momento de soltarla, y les coloqué un ejemplo como el disc jockey, un disc jockey siniestro, quien tiene la peor canción lista y solo espera el instante perfecto para hacerla sonar. O Satanás mismo puede ser quien detiene el tirititero, que mueve los hilos tras bambalinas preparando el escenario, y cuando todo esté listo, se hará a un lado para darle paso a Mr. Malvado. Lo traté de enseñar así, de esta manera, lo hice para mí como con plastilina para poder entenderlo, y lo entendí así. Yo se lo enseño así de esa manera, como con plastilina, como lo logré entender, se los estoy dando a dar a ustedes para que hacerme más comprensible. Entonces, reitero, Pablo no nos dice con exactitud quién o qué es el freno. Y como les dije ahorita, y si a veces ni siquiera comprendemos del todo lo que ya ha sido revelado, lo que está aquí, ¿tiene sentido obsesionarnos con descifrar lo que Dios no ha dejado claro en su palabra? Si no entendemos lo que ya está revelado, ¿para qué tratar de entender lo que no está revelado? Entonces, quedémonos con lo que Él dice. Algo y alguien. ¿Y qué? No se sabe. Imaginémonos a un niño que insiste en entender cómo funciona el motor de un avión. Un niño
insistiendo, ¿cómo funciona el motor de un avión? Antes de subirse, pregunta, y aunque ni siquiera ha aprendido a andar allí en bicicleta, está inquieto por eso, pero no ha podido siquiera montar en bicicleta porque no sabe hacerlo. A veces en nuestra fe queremos respuestas a misterios que Dios aún no nos ha explicado, cuando lo esencial es confiar en que Él nos llevará a salvo. Y lo importante es que estemos preparados para ese momento en el que el Señor aparezca. Así que yo concluyo como en esta parte, en lugar de perdernos en especulaciones, creo que nos debemos enfocar en lo que sí sabemos. ¿Qué es lo que sabemos del texto? Dios tiene el control de este asunto. Su justicia va a prevalecer. Y nuestra tarea es mantenernos en la verdad, no alarmarnos. Si viene Jesús, ¿ya estamos listos para irnos con Él o no? Es eso. Respóndase usted, ¿está usted listo? ¿Estoy yo listo para irme con Él ya si aparece en ese momento? Antes que ponernos a tratar de descifrar lo que no está descifrado todavía. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El que agarra, suelta, y el que viene, arrasa. Cuando el que detiene se haga a un lado, Mr. Malvado, que es el hombre de maldad que aparece acá, al que yo llamo así, Mr. Maldad, va a entrar en escena como si estuviera esperando su gran estreno. Pablo dice que será revelado, como cuando cae el telón y por fin vemos que el villano aparece allí y ha sido el villano de toda la historia, Mr. Malvado, el hombre de maldad, porque apunta a eso, ¿cierto? A esa figura principal, apunta, pero no lo dice. Y ya usted se imagina, al mal, a Satanás, pero no lo dice el texto. Ya esa es parte de la interpretación, pero uno tiene que mirar exactamente qué dice ahí el texto. Apunta al malo, pero también, si lo bajamos a nuestras categorías, al hombre de maldad que existe en nosotros, que quiere imponer la voluntad de Dios en el corazón. Así que aparece el hombre de maldad, y aparece el hombre de maldad, y fin del juego, se acabó este cuento. Jesús no viene con medias tintas ahí, no. El texto nos es claro, Jesús no viene con medias tintas, viene con llama de fuego, lo ha dicho en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, con llama de fuego, y esa llama de fuego indica, ¿qué indica? ¿Lo sabemos o no? Juicio, es símbolo de juicio, entonces viene con esa idea. Y también nos relata Apocalipsis que Juan vio a Jesús descender del cielo en alta definición. HD celestial, si podemos decirlo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y cuando Mr. Malvado, el hombre de maldad, y su combo se crean los dueños del partido, Jesús entrará en la cancha con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí sí, mi hermano, iglesia, se acaba la recocha del hombre del malvado. Fin del fuego para el tramposo. Este personaje siniestro tendrá poderes y se creerá la gran cosa. Lo dice el texto, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, en el versículo 4 dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y en el versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero Jesús no necesitará de un espectáculo, ni de un ejército, ni una batalla histórica, no.
como les dije ahorita, con su sola presencia dejará fuera de combate a este Señor. Como lo dice por allá en Apocalipsis, cuando Satanás reúna a todas las naciones y las llama Gog y Magog, y llega Jesús, coge a los falsos profetas ¡pim!, y los mete al lago de fuego, y luego a Satanás, así sin más ni menos. Nada, no hubo ninguna guerra. Aquí lo mismo, no hay ninguna guerra, simplemente sopló y apagó como si fuera una vela de cumpleaños. Hasta un niño apaga una vela de un cumpleaños. Así va a ser Jesús con el hombre de maldad. Ahora, cuando se habla de objeto de culto, me llamó la atención objeto de culto. Es interesante porque el objeto de culto era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era el líder, por ejemplo, el papá, el gobernante, una autoridad, objeto de culto. Era la persona más importante. No era cuestión de divinidad, sino objeto de culto. Era la persona, como decir, en este contexto, el pastor Carlos, el presidente, el Petro, el presidente, el gerente de una empresa, el presidente, como usted que es el papá, el esposo, usted es el principal, es el objeto de culto. Como es su jefe, es el objeto de culto, la persona importante. Entonces, se habla de ese personaje como objeto de culto, es importante para que lo tengan presente. Y lo dejará así, sin fuerzas, sin nada. Imaginémonos en los barrios donde nos ubicamos, donde vivimos, un pelado agrandado, un muchacho agrandado que juega en la cancha del barrio y se dice ser el mejor, se dice ser el mejor. Fanfarronea, mete goles con trampa y hasta manda a los pelados más pequeños a hacerle la barra, o si no, les hace la maldad. Y la gente empieza a creer que de verdad es duro, el bueno, hasta que llega el veterano del barrio, el que jugaba en la liga, y nadie le ha podido ganar. Apenas el veterano entra en la cancha, el agrandado ya no se ve tan confiado. La gente murmura, se le acabó lo arrecho que era, la guachafita. El partido empieza, pero antes de que el agrandado pueda hacer algo, el veterano hace un pase, lo deja sentado y con una sola jugadita lo humilla frente a todos. Se acabó el reinado del tramposo, se acaba el reinado del hombre de maldad, cuando aparezca Jesús. Así será cuando Jesús venga. El falso campeón quedará en ridículo y la victoria será de Cristo. Aquí Pablo nos deja una alerta roja. ¿Cuál es la alerta roja? El hombre de pecado, ese hijo de perdición del cual nos habla acá, se cree la última Coca-Cola del desierto y se sienta en el templo de Dios como si fuera el jefe, el mero jefe. Pero ojo, que aquí no estamos hablando del templo de Jerusalén, como ya les dije. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a ser destruido y fue destruido, eso es literal, comprobado. Se está hablando del verdadero templo de Dios, que es la iglesia y cada uno de nosotros. O sea que, reitero, el hombre de maldad se va a sentar en un templo físico o en un templo como la iglesia, el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Dónde se va a sentar? ¿En dónde? En la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Y como les dije, ese hombre de iniquidad empieza con un personaje bíblico en el Antiguo Testamento llamado Nimrod. Nimrod le hizo frente a Dios y le dijo, yo puedo vivir sin usted. Y empezó a construir lo que fue, ¿recuerdan? La ciudad de Babel, donde hagamos una cúspide, donde lleguemos hasta el cielo. Su voluntad. Usted y yo, cuando hacemos nuestra voluntad, empezamos a mostrar rasgos de ¿quién? ¿Del hombre? ¿De qué? De pecado.
Así que este impostor, hermanos amados, no llega con el aviso de peligro, sino con un discurso que suena bonito, pero que se pone por encima de la palabra de Dios. ¿Usted ha tenido discursos bonitos que se imponen a la palabra de Dios? ¿O no? ¿Sí o no? Y muchos nos gusta nuestro parecer más importante que el de Dios. Al final lo que Pablo nos dice es que este personaje busca adueñarse de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando empezamos a darle más peso a las opiniones humanas que a lo que Dios dejó escrito y dejó revelado en su palabra. Y así como Judas Iscariote, el otro hijo de perdición, terminó traicionando a Jesús, el hombre de pecado juega al mismo juego, pero a nivel global, como lo dice acá. Descenderá también en su parusía, llegará como Jesús a nivel mundial, pero también cada uno de nosotros jugando a la traición con el hombre de iniquidad, haciendo la voluntad nuestra. La gran pregunta es, ¿le estamos dejando espacio en nuestro corazón a Jesús o seguimos firmes con la verdad de Dios? Porque como dice el título, quieren embaucarme. Y a la final uno mismo se mete en el cuento y empieza a creer que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios, sino que es mi opinión, mi deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Eso está acorde con Dios. Cuando, como no lee la Biblia y solo escucha predicaciones y se ha vuelto una iglesia a veces viral, solo lo que ve en las redes sociales, de ahí se alimenta y ese alimento no sirve. Y entonces a la final se va volviendo el mismo hombre de pecado en una categoría más bajita, obvio, no como el hombre de iniquidad, pero de igual manera como el hombre de iniquidad que con un soplo, pum, también usted como con un soplo, también llegará allá al lago de fuego si está dentro de esa categoría, pero no porque aquí no somos apóstatas, ¿cierto que no? Ok, listo, entonces no juega con nosotros esto. Imaginémonos que en una empresa el asistente del gerente empieza a actuar como si fuera el jefe, tomando decisiones, exigiendo obediencia y manipulando a los empleados para seguirlo. Con el tiempo muchos creen que él es el verdadero líder, olvidando quién tiene el control de la autoridad. Un ejemplo que les había puesto en la predicación anterior. ¿Qué aplicación podemos tener a esto? Así actúa el hombre de pecado dentro de la iglesia, suplantando a Dios con falsas doctrinas, pero son tan bonitas que todo el mundo se las cree, y con autoridad engañosa. La iglesia debe estar alerta, eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 9 nos dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El espectáculo del impostor. El malvado no va a llegar en bicicleta, téngalo por seguro, sino en su propia parusía. Pablo dice que él viene en su propia parusía, utiliza la misma palabra con la cual viene Jesús. Parusía está relacionada con Cristo y aquí se le aplica al hombre de iniquidad. Parusía, vendrá en su propia parusía, no vendrá en su bicicleta ni en su moto. Es una gran entrada. Tendrá su propio show. Pero ojo, lo que dice Pablo, porque todo lo que traiga será puro montaje, con efectos especiales de Satanás. Como esos magos que hacen trucos con espejos y cables invisibles. Pero yo lo que quiero es que usted apunte, no a que esto será así allá, en la eternidad, en el futuro, sino que lo mire en la realidad, ahora. ¿Cómo aparece a través de tantas doctrinas tan lindas, tan bonitas, tan llamativas, en las cuales la iglesia ha caído y al caer en eso entra en la apostasía sin darse cuenta, aunque esté viniendo a la iglesia? Vendrá por Satanás, con el poder de Satanás, él da esa pista, Satanás hace señales, hace milagros. No se trata de una fuerza, o mejor, se trata de una fuerza sobrenatural, pero no del lado bueno. O sea,
Lo que veremos no será magia de Disney World, sino trucos de ilusionista con intenciones macabras. Eso se va a volver muy fuerte en el futuro, pero en la actualidad sigue. Muchos no se han dejado deslumbrar por predicadores, por el show, por la forma como se evangeliza, sin presentar el evangelio. No, es que esta es la mejor forma de presentar el evangelio, no se habla nada de Cristo. No, tranquilo, sigan su pecado, no hay ningún problema, esa no es la forma de presentar a Cristo. ¿O usted cree que sí es la forma? Sigan su pecado. No. Que el joven está en su pecado y que hay que dejarlo y que venga a la iglesia. Sí, que venga, pero hay que decirle, eso es pecado y no lo puede seguir haciendo. No, que venga y que rece, peque y empate, pues. No. Entonces, la forma como se presenta, no espere que sea con bombos, con platillos y el show de luces. No, 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 es que se presenta así de esa manera. Tranquilo, no hay problema. No. Como dice Apocalipsis 13, habrá señales impresionantes y las tenemos. Es que a mí me gusta aquella iglesia, aquí no, allí sí, porque allí se hacen, le echan picantico, le echan salsita, le echan todas las salsas que hay al evangelio. La salsa es lo más perjudicial para la salud. Y la salud del alma peor. Imaginémonos que estamos viendo un partido, cualquiera, y de repente el árbitro empieza a favorecer descaradamente a un equipo. ¿Lo hemos visto? No. Le dan un penal sin que nadie lo haya tocado. ¿Le ha pasado a Colombia eso o no? Anulan los goles del otro equipo y para rematar, cada vez que suena el pitazo, el marcador cambia a su favor. Lo hemos visto en los mundiales, lo hemos visto en las jugadas que hace la selección Colombia. La gente en la tribuna se emociona, pero aplicándolo aquí al campo espiritual, usted conoce las reglas. Se da cuenta de que todo esto es un fraude. Asimismo es este impostor. Se mantendrá o meterá al mundo con señales y prodigios, pero todo será un montaje para engañar a quienes no conocen la verdad. Pilas, hermanos amados, que es que yo me voy a caer en la virtualidad. ¿Por qué? La iglesia del aire. No. Así como no te dejas meter un gol con la mano en el partido, tampoco usted se deje engañar por los trucos del diablo. Hoy en día hay muchas verdades que parecen milagrosas, pero son puro humo. La única manera de no caer en la trampa es conocer bien la Escritura. Y esa sí que es difícil porque no la leemos. Y cuando la leemos, decimos que ella nos dice una cosa cuando ella no nos dice eso. Ese es el mayor problema que tenemos en la escuelita de predicadores, donde yo lucho con los que estamos trabajando. No ponga el texto a decir lo que no dice. No es que a mí me parezca, no lo que a usted le parezca. ¿Qué dice el texto? Dice que es el hombre de maldad. No, ese es el diablo. No, dice que es el diablo. No, dice el hombre de maldad. Entonces dice el hombre de maldad, no diga. Eso es como entonces yo ponerme a decir aquí que Camilo dijo una cosa cuando él no la dijo. Entonces el mentiroso es él y yo. No, él no dijo nada, yo soy el mentiroso, yo estoy diciendo que Camilo dijo una cosa cuando no era verdad. La Biblia no está diciendo esto, entonces yo ¿por qué pongo a la Biblia a decir cosas que no dice? Y a partir de ahí es donde se forman todas las interpretaciones que pueden traer problemas. Ahora, versículos 10 al 12, no lo voy a leer, pero cuando la mentira sabe a verdad. Imaginémonos que estamos en un restaurante, nos sirven un plato espectacular, sabroso, huele rico, se ve delicioso, pero cuando lo prueba, sorpresa, era puro plástico, como las comidas falsas de exhibición. Pero tenía el olor y la visión era rica, se veía el vapor. Así pasa con el engaño del malvado. La Biblia dice que vendrá con toda la astucia y le servirá un banquete de mentiras a los que se niegan a aceptar la verdad. ¿Y quiénes se lo tragarán? Los que no quisieron recibir el amor de la verdad y ser salvos. Es lo que dice versículos 10 al 12.
Dios, viendo que estas personas prefieren la falsedad antes que el evangelio, entonces decide darles lo que tanto desean. ¿Qué? Un poder engañoso. Usted quiere seguir creyendo la verdad, sigue en la iglesia al aire, sigue creyendo lo que dice ese Señor sin ser mi siervo, y lo que dicen sin ser estudiosos en la palabra, es decir, lo que debe decir la palabra, enseñarlo. ¿Creen eso? Bueno, síganlo creyendo. No tengo ningún problema. Es como cuando alguien insiste en tomar un atajo peligroso y Dios, en vez de detenerlo a la fuerza, deja siga su camino hasta que se estrelle. Como dice Pablo, terminan creyendo la mentira, y no una mentira cualquiera, sino la peor de todas, la que los lleva a la condenación. Así termina el versículo 12. La lección es clara entonces. No podemos jugar con la verdad de Dios. Si nos hacemos los locos con el evangelio, podemos terminar tan confundidos que ya no distinguimos entre lo verdadero y lo falso. Así que si no me cuido, mi trono, el engaño, se sentará en él. Si yo no cuido el corazón, escuchando la palabra de Dios, estudiándola, orando, pidiéndole al Señor que me direccione, el engaño se sentará en mi corazón, en su corazón. Los que caen en la trampa no son inocentes despistados, sino personas que rechazaron la verdad. Y creo que no somos de esos que rechacen la verdad. El engaño no es solo responsabilidad del farsante, del que predica una cosa que no es, sino también de aquellos que no quisieron amar la verdad del evangelio, que prefirieron otra cosa. Así que, hermanos amados, imagínese usted que recibe, y ya finalizamos con esto para entrar en las preguntas reflexivas, imagínese que alguien recibe una carta diciendo que ganó un premio millonario. La carta tiene errores ortográficos o gramaticales. 1. Viene con un remitente dudoso y le piden primero que envíe dinero para reclamar el premio. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí o no? Bueno, entonces ese mismo ejemplo, a pesar de todas las señales que se están dando ahí, errores de ortografía, remitente dudoso, y que envíe plata para que reclame el premio, con todas esas señales, a pesar de esas señales de estafa, la persona insiste en que es real y manda el dinero. Entonces luego se da cuenta de que fue engañado, pero ya es tarde. Así es el peligro del engaño espiritual. Cuando alguien no ama la verdad, cualquier mente bien vestida se vuelve creíble. Cualquier mentira bien vestida se vuelve creíble. Así que, mis hermanos, concluyamos con unas preguntitas. Incline su cabeza y pregúntese y respóndase. Así como no caigo, vaya pensando, así como no caigo en estafas online, tampoco en engaños espirituales. Reflexione sobre esto y luego hago la pregunta. El enemigo disfraza la mentira, pero si me aferro a la palabra, no me agarrará desprevenido. Mi pregunta es para que reflexione. ¿Filtro todo con la Biblia o solo con lo que suena bonito? Piénselo un momentico. Imagínese también la siguiente historia y se va a preguntar y se responde. Imagínese que alguien se mete a su casa y empieza a mover los muebles como si fuera el dueño. Así actúa el enemigo. Quiere gobernar su vida como si tuviera derecho. Jesús es mi rey y no voy a dejar que otro se siente en su lugar. Pregunta para que reflexione y le doy un espaciecito. ¿Estoy rindiendo mi vida a Cristo o le estoy cediendo terreno a un embustero?
La última pregunta. Si sé que es algo que es peligroso, no me acerco. Pero a veces con el pecado coqueteo en vez de huir. El problema es que el engaño se disfraza y cuando me doy cuenta ya me atrapó. Pregunta, ¿estoy huyendo del mal o me estoy quedando demasiado cerca de la línea? Reflexione un momento. Y voy a hacer la última que me parece bonita. ¿Estoy siguiendo la voz correcta o solo la más fuerte? Y para que se responda le relaciono esto. Si estoy en un estadio lleno de ruido, distinguir una voz específica es difícil, pero no imposible si la conozco bien. Usted conoce la voz de su esposa, la voz de su hijo, en medio del bullicio. En la vida espiritual muchas voces intentan guiarme. La cultura, mis emociones, las redes sociales, pero solo una es la verdad. Pregunta, ¿estoy entrenando mi oído para reconocer la voz de Dios o solo sigo lo que suena más fuerte y popular? Piénselo. Señor, estamos en tus manos y gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo y gracias por los siervos de Dios que nos enseñan a conocer la palabra. Esperamos tu venida, es lo más importante, y nos estamos preparando desde el día en que llegaste a nuestra vida. No somos perfectos, pero sí, señores y señoras, amamos al Señor y nos estamos preparando para su retorno. En el nombre de Cristo Jesús, amén.